Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, junto con mis compañeros Isabela López, Isabela Jiménez, Juan David Duque y mi persona Angie Rosero, vamos a estarles hablando acerca de una película muy particular llamada En algún lugar de África, la cual se encuentra inspirada en la novela autobiográfica denominada del mismo nombre y escrita por Stephanie Zweig, donde encontramos relaciones interculturales, mediaciones comunicativas y también conceptos relacionados con la sociabilidad, ritualidad y la tecnicidad. Así que, sin más preámbulo, vamos a disfrutar de este análisis. En algún lugar del África se encuentran muchas relaciones interculturales por el hecho de que es un texto cinematográfico en el cual chocan muchas culturas, nacionalidades y costumbres. Yo encontré algunas y se las voy a mencionar. Cuando Yetel estaba todavía en Alemania, sufre discriminación por parte de un vecino que le dice a su amigo que no hable con judíos. Otra es cuando Regina está compartiendo con sus amigos en Alemania y estos le dicen de una manera graciosa que se va a tener que acostumbrar a la comida extrema, ya que los negros comen perros, saltamontes, comida quemada y goteando sangre. Esto demuestra los prejuicios que tenían los europeos en general sobre los africanos en ese tiempo. Otra puede ser también los cuidados artesanales y caseros con los que Owour sanó a Walter de la malaria. Encontramos otra cuando, a pesar de la situación que estaban empezando a vivir y que estaban en la sabana africana, Yetel manda a Owour a organizar la mesa con mantel y platos como si aún estuviesen en Europa. Otra es cuando Owour se le burlan los otros africanos por recoger agua con Yetel, ya que esto en África solamente lo hacen las mujeres. Además, encontramos otras interacciones características de la interculturalidad, gracias al encuentro que se da entre las dos culturas, por un lado la judío-alemana y por otro lado la africana, permitiendo así las relaciones interculturales presentes en la película, evidenciadas, por ejemplo, en la diversidad del lenguaje, encontrándonos con el suajili, el alemán y el inglés. Además, se refleja mucho en las creencias religiosas, donde por una parte se encuentra el dios judío cristiano, pero que al llegar a Kenia se encuentra con una cultura donde su dios supremo es Sangai, a quien vemos en diferentes partes de la pieza cinematográfica las ofrendas, rituales y festividades en su nombre. Encontramos también así un poco de la interacción que se da entre las dos culturas presentes en el arte y la música africana, la cual era algo desconocido para la familia de Regina. Al igual se ve una presencia de la interculturalidad, sobre todo en la estructura social y de la familia. Por ejemplo, cuando Owour les cuenta que tiene más de una esposa, que para ellos no representa algo malo, sino que al contrario, al ser él la persona que les provee, ellas lo respetan. Y por último me gustaría que analizáramos unas escenas, una escena al principio y otra al final, donde se ve esta presencia también de interculturalidad. Por ejemplo, al principio vemos como Yetel desprecia la comida africana y en un acto de rabia su esposo va a cazar para darle lo que quiere, dándonos una escena fuerte que a más de uno impactó y que hizo que tuviésemos cierta chispita de rabia contra este personaje. Y ya lo último de esta película, vemos una de las escenas más tristes que nos pone en la perspectiva de cómo Regina ya entendía esa cultura, a diferencia de su padre, que se negaba a aceptar que en esa tradición hacía parte de la cultura africana, cuando Owour decide que ya es su tiempo y simplemente lo vemos desaparecer para morir. En esta película podemos evidenciar las mediaciones interculturales y mediaciones en el ámbito institucional escolar, ya que aquí participan tres culturas diferentes, la africana, la alemana y la inglesa colonial. Y podemos ver cómo los protagonistas tienen que aprender a vivir con las costumbres y rituales del otro. Esto se logra gracias a estos dos personajes que fueron mediadores y lograron esta unión racial y cultural. Las mediaciones son como el traductor universal entre tantas formas de comunicación que existen. Y más que eso, son la forma de apropiarnos de ese tema, cultura o generación, entenderla y respetar esas diferencias que existen mediante la experiencia y un intercambio social. Un ejemplo claro de esto en la película fueron las acciones que tomaron los personajes Owour y Regina. Varios ejemplos de esto pueden ser cuando Owour enseña platos típicos de su país y cocina para los invitados, cuando él mismo logra enseñarle su dinámica familiar a Yetel, que es mucho más complicada y un poco diferente a la que se vive, ya que él cuenta con 3 esposas y 6 hijos, y las esposas igual lo respetan muchísimo. O también Regina, que Regina
logra como principal aprender el idioma para poder comunicarse con las personas del área. O también cuando ésta lleva a su mamá a su primer ritual africano, o cuando estaba mucho más pequeña, que le dijo a su mamá que iba a ir a una celebración africana para pedir lluvia a su dios, Hangai, que es el dios de África. Para empezar, hablar de socialidad, de acuerdo con Orozco, es entender esta como una dimensión de la comunicación en la que se efectúan vínculos y relaciones cotidianas e interpersonales que se quedan fuera de esas estructuras y esos modelos de comunicación que las instituciones utilizan para hegemonizar a los individuos. Podemos decir entonces que la socialidad, al ser un tipo de relación interpersonal que no es mediatizada, permite destruir estos sentidos hegemónicos y únicos para, por el contrario, construir mensajes que sean polisémicos y estén abiertos a diferentes interpretaciones, a negociaciones y a intercambios libres entre ellos, concluyendo que la socialidad permite que se intercambien prácticas culturales cotidianas entre los individuos, es decir, permite que se transmitan y que se compartan tradiciones muy arraigadas en las comunidades que se realizan de manera cotidiana, lo que permite que se intercambien, se negocien o se rechacen estas prácticas entre las partes que se relacionan. Durante la película diríamos que la socialidad puede verse en toda la película, puede apreciarse, porque durante toda ella existe una relación cotidiana entre la comunidad africana y entre la nueva familia alemana. Para ser más específicos, esta socialidad podemos evidenciarla en la relación que existe entre Ogur y la familia alemana, pues entre ellos se gestó una relación amistosa que podría considerarse como un vínculo cotidiano e interpersonal que no es mediado por ninguna institución, sino únicamente por sus culturas. Por medio del relacionamiento que se basa en el afecto entre ellos, ambas partes hacen intercambios culturales, pues entre ellos se transmiten y se enseñan sus prácticas culturales más arraigadas, como por ejemplo, algunas de ellas son las curaciones ancestrales que realiza Ogur a Walter, la tradición de que las mujeres son quienes llevan el agua, la gesta de insectos, las creencias religiosas, la práctica de pisar las heces. Todas estas son tradiciones que los africanos desarrollan de manera cotidiana y a los que los alemanes no pertenecen. Entonces es en estos ejemplos que se muestra cómo Ogur negocia y transmite esas tradiciones y cómo la familia las adopta también. Un ejemplo claro de la adopción de tradiciones es cuando los alemanes llegan a África con una forma más elegante de cenar y tras la influencia de Ogur comienzan a adoptar esa forma ancestral y tradicional de los africanos para cenar. Por último, un ejemplo que representa y que deja percibir ampliamente la socialidad es la posición religiosa que adopta Regina, pues gracias a la influencia de Ogur al final de la película puede verse como Regina, después de pasar un tiempo en África, deja de agradecerle a ese dios de su religión judía para agradecer a ese dios africano que fue enseñado por Ogur. Al final de la película esto deja un panorama interesante, pues muestra el intercambio cultural y muestra la trascendencia que tuvo este intercambio y la apropiación que tuvo Regina de esas tradiciones culturales de África. En la película, en algún lugar de África, hablar de interculturalidad, hablar de mediaciones también hace necesario hablar de estos componentes básicos de las prácticas sociales y las mediaciones, como lo son definidas por Guillermo Orozco como la socialidad, la ritualidad y la tecnicidad. Finalmente, hablar de tecnicidad es
hablar de esa dimensión en la que se encuentran los medios o los vehículos que son utilizados para la comunicación, esclareciendo estas técnicas no como un mero proceso de comunicación, sino como una forma para llevarla a cabo y especialmente para desarrollar nuevas sensibilidades. Con esto se quiere decir que la tecnicidad es ese vehículo de transmisión comunicativo que permite que se desarrollen capacidades perceptivas y así que se dé sentido y se apropien las culturas por medio de esta tecnicidad. Es por esta importancia de representación que posee la tecnicidad que se permiten generar nuevos procesos comunicativos y nuevas prácticas sociales. Durante la película podemos evidenciar la tecnicidad en la gastronomía, pues la preparación de alimentos es utilizada por Obur como un vehículo o una forma de transmitir su identidad y sus características culturales en África. La gastronomía que es desarrollada por Obur no solo permite comunicarle a los alemanes sus tradiciones, sino también generar que esta familia perciba a esos alimentos y se apropie de ellos, pues durante toda la película, a pesar de no estar acostumbrados a alimentarse de esta manera, se apropiaron de ella y se adecuaron de ella. Tal y como lo explica Orozco, la tecnicidad que está presente en la gastronomía tiene un carácter representativo, pues permite ilustrar la forma de vida en África y asimismo transmitirla a esas otras culturas, en este caso la de la familia alemana. En segundo lugar, hablar de ritualidad es entender a esta como esa dimensión práctica, es decir, esa dimensión que no se basa únicamente en la comunicación, sino que engloba todas esas prácticas y costumbres que varían de acuerdo al contexto cultural de cada comunidad y de cada individuo. Podemos explicar entonces la ritualidad como todas esas actividades características de una cultura que forman su identidad y que por ello convierte a esa ritualidad en una importante mediación cultural, pues por medio de ella se puede producir sentido e intercambio. Especialmente esta ritualidad es importante porque supone cómo las situaciones se viven e interpretan de una manera distinta, pues están sujetos a cambios de contextos y elementos. Durante la película podemos apreciar la ritualidad en la forma en que cada cultura vive el proceso de la muerte. Por ejemplo, la cultura africana durante la película muestra cómo los africanos dejan los cuerpos vivos morir a la intemperie para ser devorados a los animales, y es de esta forma como estas personas viven y experimentan la muerte. Mientras tanto, por el otro lado, podemos ver cómo Yetel, perteneciente a la cultura alemana, ve esto de una manera extraña, pues en su cultura el ritual y el procedimiento característico de su cultura alemana es la disposición del cuerpo en un ataúd y posteriormente su entierro. Entonces, es aquí donde vemos cómo este proceso que se vive en todo el mundo se vive y se interpreta de manera distinta. A esto hace diferencia la ritualidad. Lo mismo sucede con la idea de matrimonio que se tiene en ambas culturas. Mientras en la cultura africana los hombres se casan con varias mujeres, en la cultura alemana el matrimonio es únicamente con una sola mujer.